¿Qué tal, amigos? Buenos días. En esta hora les saludo con un afecto muy especial, como siempre, tratando de que usted reciba por parte de nosotros una palabra que traiga a su vida consuelo, que traiga a su vida edificación espiritual, sobre todo, algo que impacte el corazón de cada uno de ustedes. Antes que nada quiero desear a cada uno de ustedes que tengan un gran inicio de semana, un bendecido lunes, que es el primer día de la semana que Dios está poniendo delante de nosotros. Dios los bendiga en sus trabajos, los guarde siempre, deseando siempre lo mejor para cada uno de ustedes. Deseo en verdad que usted esté bien. Antes de entrar a la reflexión, son mis mejores deseos. Y bueno, entramos a la reflexión de esta mañana, día lunes. Estamos ya prácticamente, ya está agonizando este mes que estamos viviendo. Y bueno, yo espero que cada día para nuestra vida sea de más reflexión por todo lo que está pasando. Quiero entrar en materia en un tema importante, como siempre, como lo es el Señor. Titulamos a este tema el verdadero descanso. ¿Por qué? Porque mucha gente busca de alguna manera cómo estar libre de tanta presión, libre de tantos conflictos, libre de tanto chisme, ¿no? De tantas cosas, de tanta crítica. Libres, pero sobre todo espiritualmente, sobre todo nuestra alma quiere descansar. Y aquí quiero irme con usted a la palabra de Dios en Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30. Le quiero leer este pasaje bíblico para enfocarnos en esta reflexión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Entramos a la reflexión. Bendiciones. Vamos. Mateo 11, 25 al 30 dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigos y hermanos en la fe, es difícil encontrar descanso en alguien que no ves. La gente regularmente busca a alguien con quien desahogarse, a alguien a quien descargar la necesidad interior que traiga aquella persona. Y cuando no conocemos de Dios, cuando conocemos a Jesús solamente por religión o por religiosidad, yo quiero decirte, amigo, amiga, que ese no es tu puerta o no es tu lugar de descanso. La religiosidad no es Cristo. Mucha gente, si no es que el 99.9%, digo, porque hay ateos también,
siempre tiene fe en algo, de manera que busca el descanso en ese algo en quien tiene fe. Pero mi Señor Jesús se presenta como el verdadero descanso, porque vemos en el contexto, desde el capítulo, en todo el capítulo 11, una serie de acontecimientos que Jesús viene mostrándonos y que Jesús es prácticamente el protagonista de estos acontecimientos. Prácticamente Jesús es el protagonista de toda la Biblia. Pero yo quiero decirte en esta mañana que mucha gente también de aquellos tiempos tenía problemas al conocer a Jesús. Hasta Juan el Bautista, que había predicado de él. Juan el Bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Juan el Bautista perdió de vista a Jesús por causa de que él estaba en la cárcel, ¿verdad? Juan el Bautista fue apresado por Herodes, y de manera que Jesús empezó su ministerio con todo después de que Juan fue encarcelado. Y Juan el Bautista, al perder de vista a Jesús, escucha que alguien anda haciendo milagros, prodigios, y manda a unos mensajeros a preguntar, ¿verdad?, si ese hombre es verdaderamente el Mesías. Entonces Jesús le envía razón con esos mensajeros y le dice los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres les ha anunciado el evangelio, los ciegos ven, y bienaventurado aquel, dice el versículo 6 de Mateo 11, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y Juan el Bautista como que estaba dudando, pero no quiero enfocarme en eso. Y Jesús se pronuncia a sí mismo como el Mesías. Entonces empieza también a hacer Jesús una serie de juicio contra algunas ciudades y en el interior de este capítulo que les acabo de mencionar de Mateo 11. Con aquella autoridad declara juicio como Dios prácticamente. Pero aquí lo importante es que Jesús no declara un juicio por declararlo, sino que declara un juicio también con oportunidades. Y entonces Jesús comienza a decir en los versículos que le leí, del 25 al 30 de Mateo 11, comienza a mostrarse como un refugio. Se nos ofrece en esta palabra como una puerta, una alternativa para que tú y yo tengamos desahogo, tengamos descanso, tengamos una oportunidad de vivir una vida plena, una vida lejos de los conflictos, una vida lejos de los mitotes, de los chismes, una vida lejos de todo eso. Si se fija usted en mi muro, no va a encontrar una crítica para nada allí. ¿Por qué? Porque trato de ser positivo y de motivar a mis amigos, a mis amistades, a que estén bien, a que vivan bien, a que conozcan a ese Cristo. Porque Cristo se presenta en este pasaje que les leí de Mateo 11, 25 al 30, se presenta como el único descanso, como la única salida, como la única alternativa que todo ser humano puede encontrar. No hay otra salida, no hay otra puerta. En Juan capítulo 10 encontramos que Jesús dice, yo soy la puerta. Se lo quiero leer. Es la única puerta que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 10. Encontramos que Jesús dice
yo soy la puerta, ¿verdad? Aquí, en el versículo 9 del Evangelio de Juan, perdón, en el capítulo 10, versículo 9 del Evangelio de Juan, dice la palabra de la siguiente manera: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego dice el versículo 10, fíjate cómo Jesús se identifica como alguien que trae solución, como alguien que trae vida, como alguien que trae sanidad a nuestras vidas, como alguien que trae descanso. Pero fíjate lo que dice Jesús aquí en Juan 10:10. Él describe al diablo como un destructor. Quiero leerte esto. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Ese es Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo 11 de Juan 10 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es importante lo que Jesús dice. Él es la puerta. Él es la puerta. Él es la alternativa. Él es el descanso para todo aquel que anda buscando de alguna manera cómo salir de aquello, cómo salir de aquel conflicto, cómo salir de las drogas, cómo salir del alcoholismo, cómo salir de la prostitución, cómo salir de la homosexualidad, cómo salir del lesbianismo, cómo salir del narcotráfico, cómo salir. Él es la puerta, Él es la alternativa. Cristo es el único refugio seguro que todo ser humano pueda hallar. Él no te miente. Él dice aquí en Mateo capítulo 11, dice 11, 28 y 29 al 30, lo vamos a leer. Mateo 11, 28 al 30, venid a mí. O sea que Cristo está haciendo un llamado poderoso, un llamado con soluciones. Es tremendo ese Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Hay mucha gente, el mundo divaga para allá, para acá. Dios le dice al profeta Isaías, al profeta Daniel, le dice, la gente correrá de allá para acá y la ciencia aumentará. En el capítulo 12 de Daniel usted va a encontrar ese versículo. La gente correrá de allá para acá y la ciencia aumentará. La gente busca, y es que Dios lo dice. Dios le dice a Daniel que la gente corre de allá para acá buscando alternativas, buscando soluciones. El mundo está confuso hoy en estos últimos tiempos. Se están viendo cosas que jamás se habían visto en la historia humana. Las pestes destructivas en esta generación, en este siglo prácticamente, cómo ha venido destruyendo la pandemia, aunque muchos religiosos no creen todavía en esto de la pandemia. La pandemia fue algo real, gracias a Dios que el Señor extendió su mano de misericordia y nos ha dado descanso en esto de la pandemia. Yo estoy muy agradecido con mi Señor porque ha traído descanso y las vidas tienen oportunidad de arrepentirse y seguir buscando de Dios. Pero la pandemia fue algo real, es algo real. Muchos pastores que yo conocí murieron a causa de la pandemia. Y no digo que fueron malos pastores, simplemente que la pandemia fue algo verídico, algo literal para aquellos que dudan. Entonces, pero Cristo nos ofrece alternativas. No importa lo que venga, no importa la enfermedad que estés pasando, no importa el conflicto que estés pasando, Cristo te ofrece una oportunidad, un descanso donde desahogarte. ¿Qué va a encontrar? Una persona que viene llena de problemas internos, una persona que viene llena de pleitos familiares
con otras personas, con su prójimo, una persona que casi pierde la vida, no haya salida. Yo quiero recomendarte a ese Cristo de gloria, a ese Cristo que a mí me libró de la drogadicción, a mí me libró del alcoholismo, a mí me libró de todo aquello que me perjudicaba, tanto en mi vida espiritual como en mi vida física. Las drogas no son cualquier cosa, pero cuando conocí a Jesús, cuando yo lo conocí a Cristo, me di cuenta que está ese Cristo, me di cuenta que tiene poder para cambiar, para transformar vida, para quitar, para limpiar de todo vicio a aquella persona. Y aquí está su servidor. Yo era un drogadicto y un borracho, y Cristo ha hecho muchas cosas en mi vida. Quiero abrir un paréntesis para saludar a mi hermana Cari Ramos. Dios me la bendiga. Saludos hasta Cuba. Allá hasta Cuba nos están mirando. Gloria al Señor por esa bendición. Gracias a todos los hermanos de Cuba. Espero que Dios siga teniendo misericordia de ese lugar, de Cuba, esa nación. Yo así le llamo, una nación. ¿Por qué? Porque pues aunque es caracterizada como una isla, ¿verdad? Cuba, y que está bajo yugo de algunos líderes, ¿verdad? Que han tenido de esa manera a la nación de Cuba. Yo creo que Dios pronto traerá libertad a Cuba, pronto traerá soluciones a Cuba, y Dios me bendiga a la gente de Cuba. El Señor es bueno en todo tiempo, dice mi hermana. Dios me la bendiga, hermana Cari Ramos. Seguimos. Entonces el mundo está confuso, repito, y busca alternativas. ¿Cómo solucionar los problemas? ¿Cómo salir de aquello? ¿Cómo vivir en tiempos de conflictos, en tiempos de guerra? Mire, se vino la pandemia, nosotros jamás paramos de hacer cultos, de hacer servicio. Hubo muchas iglesias que cerraron, pero que el Señor se glorificaba poderosamente. Convivimos con gente contagiada de la pandemia, contagiada, y los abrazábamos y no pasaba nada, porque el poder de Dios estaba manifestado allí, porque nosotros no paramos de alabar al Rey de Gloria. Pero es que nosotros entendemos que hay un descanso en Él, y que si vivo para Cristo, vivo, y si muero para Cristo, muero. Y esa es la esperanza que tenemos, como dice el apóstol Pablo. Nosotros encontramos el descanso verdadero en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿De qué manera? Vamos a conocer a Jesús a través de los evangelios. Cuando usted abre el evangelio de Mateo, usted ve cómo Jesús comienza a hacerse visible ante sus ojos espirituales, y empieza a conocer a ese Cristo de gloria, y empiezas a tener confianza en Él. Esa es la clave. Abre tu Biblia, lee los evangelios, lee la vida de Jesús, atesora lo que Cristo dice y lo que tiene para ti. Atesóralo, no pasa nada, sino que vas a ganar mucho. No pasa nada si lo intentas, no pasa nada si tú abres la Biblia. Lo único que va a pasar, no pasa nada con respecto a que no te va a ir mal, no te va a electrocutar esta palabra, no te va a turbar, no te va a pasar nada malo. Por lo contrario, te va a llenar de bendiciones esa palabra de Dios, porque muchos solamente tienen religión en su corazón. Muchos solamente son religiosos, pero no tienen a Cristo en su corazón en verdad. El que tiene a Cristo en su corazón, de Él habla. El que tiene a Cristo en su corazón, alaba a Jesús. El que tiene a Cristo en su corazón, deposita toda su confianza en Él. El que tiene a Cristo en su corazón, haya descanso en ese Cristo. Por eso es que a este tema lo titulamos el verdadero descanso. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Él hace un llamado. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no habla de descanso físico. Él no habla de los que están, de los que trabajan mucho, literalmente hablando. Él no está hablando de eso. Él está hablando en el sentido espiritual. Aquella gente que está
venid a mí, dice el verso 28, todos los que estáis trabajados, aquella gente que ya está gastada de la vida, aquella gente que ha gastado todo su dinero buscando la felicidad, porque hay gente que, yo quiero decirte que hay personas millonarias que buscan de alguna manera cómo ser felices, viajando por todo el mundo, divirtiéndose en los bares, divirtiéndose en los lugares de perdición, buscan de alguna manera cómo divertirse, cómo saciar todo lo que según ellos, todo lo que necesitan. Pero yo quiero decirte que Cristo nos habla en esta palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados. Ya buscaron por todos lados la felicidad, ya se dieron cuenta que el dinero no lo es todo, ya se dieron cuenta que el dinero no cubre ciertas cosas, y que hay uno que sí puede cubrir esa área de nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros. Se llama Cristo Jesús. Entonces, todos los que estáis trabajados, todos los que ya están gastados en los problemas, todos los que ya no aguantan, todos aquellos, y dice, y los que están cargados, como esas cargas han traído desgaste espiritual a sus vidas, esas cargas que usted no ha tenido el valor de confesársela a alguien, confiésela a Jesús y Él tendrá solución para la vida de cada uno de nosotros. Y Cristo promete: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero Cristo nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso. Nosotros por lo regular como seres humanos somos braveros. Hablo en términos coloquiales, o sea, somos muy altaneros. Somos personas iracundas, para ser más claro. Y de manera que Cristo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Cristo nos motiva a ser mansos. ¿Para qué? Para poder entrar a la antesala del descanso verdadero. Y luego dice que soy manso y humilde. Cuando tienes mansedumbre, cuando entendiste que las armas, que todo lo que tú pensabas que era defensa a favor tuyo, cuando tú entendiste eso, estás entrando en esta palabra que se titula mansedumbre. Y cuando conoces esta palabra mansedumbre, te das cuenta, y entonces dice aquí la palabra, entras en una etapa de humildad. Y cuando entras en una etapa de humildad, entonces llegas a Cristo. Y cuando llegas a Cristo, entonces encuentras el verdadero descanso. Cuando tú llegas a Jesús, encuentras el verdadero descanso. La gente busca por todos lados cómo encontrar descanso. La gente busca cómo entrar en el descanso. La gente busca cómo desahogarse de los problemas. Pero Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ojo, que Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es llevar el yugo de Cristo? Un yugo que está lleno ¿de qué? Un yugo que está lleno de mansedumbre, un yugo que está lleno de humildad. Cuando nosotros nos ponemos el yugo de Cristo, ¿para qué? Lleno de mansedumbre, lleno de humildad. ¿Con qué propósito Cristo nos ofrece ese yugo? Esa alternativa. El verso 30 dice: porque mi yugo es fácil. O sea, Cristo, cuando hablamos de un yugo literal, está hablando de un yugo que te amarra, que te tiene sujeto, que te tiene así como los bueyes, como las yuntas de bueyes, así te tiene. En Cristo no es así la cosa. Porque Cristo nos dice: porque mi yugo es fácil. O sea que no lo debemos entender como el yugo que comúnmente conocemos. Porque mi yugo es fácil, y dice que como su yugo es fácil, tiene un propósito. Ese yugo de Jesús aligera las cargas. Porque cuando usted ve una yunta de bueyes, las cargas caen sobre de la carreta que vaya pegada a ese yugo, y entonces empieza a jalar la yunta y tiene que hacer fuerza
ese animal, ese ganado, ese buey tiene que hacer fuerza para jalar esa carreta, lo que le hayan puesto para trabajarlo. Pero Cristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando nosotros entendemos el significado del yugo de Jesús, nos damos cuenta que es un yugo muy fácil de llevar y tiene un propósito al llevarlo. Cuando nosotros llevamos ese yugo lleno de mansedumbre y humildad, tiene un propósito. Es para que las cargas que caigan a nuestras vidas no se tornen pesadas como cuando llegaste a los pies de Cristo cansado, cargado, cansado del camino, como dice el canto de Jesús Adrián Romero, cansado del camino. No va a ser igual, porque Cristo dice que su yugo es fácil y la carga se aligera. Cuando nosotros, yo nada más un paso te doy. Primeramente, un paso, el yugo de Jesús. Ajustémonos a ese yugo, unámonos, nos vamos a ligar a ese yugo y cuando ya conocemos a Cristo, obviamente, nos adueñamos de ese yugo. Señor Jesús, yo quiero ese yugo para mí. Ese yugo que es fácil de llevar, Jesús, yo lo quiero. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Aligera las cargas. Ya no voy a ser un cristiano frustrado, ya no voy a ser un cristiano atormentado, ya no voy a ser un cristiano lleno de angustias, voy a ser un cristiano en felicidad, voy a ser un cristiano verdadero, un cristiano que verdaderamente vive como Cristo lo ha dicho. Dios te bendiga en esta hora. Cierro esta reflexión. Ligera es la carga. El verdadero descanso entonces se llama Jesús, Jesucristo. Unámonos. Vamos a ligarnos a ese yugo que Jesús ofrece en Mateo 11:30. Y verá cómo lo que venga, guerras, incluso la muerte, la misma muerte, va a ser ligera. Nadie quiere pensar en eso, pero incluso la muerte va a ser ligera porque en Cristo somos como el apóstol Pablo, que dice, si vivo para Cristo vivo y si muero, muero para Él. Así que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es traer el yugo de Cristo ligado a nuestras vidas. Dios te bendiga, enhorabuena, que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones.